es el coordinador de Privacy Rules, la Alianza de Comunicación, Seguridad y Legal de expertos. Estamos en 66 países en el mundo y creciendo todas las semanas. Estamos aquí para proveer servicios a las instituciones, a las empresas, y también estamos aquí para diseminar, como en el caso de hoy, información independiente sobre lo último en privacidad y lo que deben saber todos para estar preparados, para estar al tanto. Comenzamos con Latinoamérica, así que estoy encantado de decir buenos días a todos en Latinoamérica, de Latinoamérica. No solo para mí, sino que uno de nuestros expertos está en Europa. Así que empezamos un evento de 3 días, enfocándonos en la privacidad y la seguridad en el comercio electrónico. Este evento empieza con la cooperación de la presidenta del Comité de Latinoamérica, Estela Vanegas Morales, de Colombia. Estamos encantados de que ella sea la que presida este grupo de expertos en Latinoamérica y que ella sea la anfitriona principal de este evento de 3 sesiones. Y los invitamos a todos a que por favor hagan sus preguntas. A los asistentes en el botón de Q&A de preguntas y respuestas que ven al final, en la parte de abajo de la pantalla, también los invitamos a usar el botón de interpretación en la parte de abajo de la pantalla, donde pueden escoger el idioma que escojan, que prefieran. Y finalmente, no menos importante, por favor, conéctense con estas plataformas porque esto se está grabando y muchos nos preguntan si esto va a estar remitido más adelante. Y también vamos a compilar y difundir información por escrito en las plataformas. Tenemos un grupo genial de expertos de diferentes entornos. Cada uno va a ofrecer su punto de vista de los diferentes temas que han visto en la agenda para el evento de hoy. Ya pasamos a los moderadores de cada sesión. Los presentaré y les permitiré que nos digan quiénes son y qué opinan de la privacidad y ciberseguridad. Pero ahora quiero pasar la vocería a Estela Vanegas Morales para que haga una presentación de introducción de esta conferencia electrónica y les agradezco mucho a todo el equipo de Estela por habernos apoyado en la organización de este evento. Bueno, Estela, Thank por you. favor, sí. I will switch to Spanish right now. Gracias, voy a pasar a español ahora, Damos la gracias. bienvenida a todos en español. Para mí de verdad es un honor y un motivo de alegría enorme estar hoy reunidos con todos ustedes porque realmente somos desde Privacy Rules unos convencidos de la importancia que tiene compartir el conocimiento en materia de privacidad, en materia de seguridad de la información, que adicionalmente estamos también comprometidos con integrar distintas disciplinas, no solamente las jurídicas, sino también las relacionadas hoy con todos los temas de seguridad, manejo de tecnología y aportar entre todos un conocimiento que sea fácil de entender y que permita a todas las personas que hoy hacen parte de esta sociedad digital ser partícipes activas de los desarrollos que estamos teniendo, contribuir a la consolidación de ese comercio electrónico que hoy tenemos en nuestra región y sacar las mayores oportunidades bajo un marco de respeto profundo por la privacidad de los individuos y con un reconocimiento enorme a la labor de los empresarios que contribuyen día a día a que tengamos unas mejores condiciones económicas, lo cual sin lugar a dudas en esta situación de pospandemia es indispensable para que sigamos avanzando como región. Hoy entonces vamos a tener este evento que convoca a distintos integrantes de Privacy Rules en la región de Latinoamérica y tenemos el privilegio de tener representantes desde México hasta Argentina,
Vamos a tener un evento que va a estar dirigido al público en 2 idiomas propios de nuestra región, lo cual también ha sido uno de los objetivos muy interesantes de Privacy Rules, y es lograr difundir el conocimiento dándole reconocimiento a la cultura propia de cada región. Y por eso hoy estamos aquí para analizar desde la perspectiva de Latinoamérica temas que son de toda la vigencia mundial y que nos van a permitir tener, estoy segura, un espacio muy agradable con todos quienes hoy nos acompañan. Para contarles a los que nos están, digamos, en este momento están con nosotros conectados, vamos a tener 3 sesiones. La primera sesión va a estar muy enfocada a dar una perspectiva desde este entendimiento de la privacidad como derecho fundamental, pero relacionado con las prácticas empresariales. En este tema nos va a acompañar nuestro colega Juan Carlos Manríquez. Él va a liderar ese panel y con Juan Carlos pues estarán ustedes durante la primera parte de este evento. Posteriormente vamos a dar paso a un panel que yo tengo el honor de moderar, en el que vamos a hablar de este desarrollo tan grande que trajo la pandemia para el tema del e-commerce en la región, y simplemente como un abrebocas, el salto que dimos en América Latina en desarrollo de comercio electrónico como consecuencia de la pandemia es realmente impresionante. Países como México, Colombia, Perú, Brasil han dado, digamos, ha sido un progreso hemos tenido un progreso altísimo en esta materia, y por eso va a ser muy interesante poder compartir con los panelistas que nos van a acompañar y que han estado muy siguiendo el desarrollo de estos temas. Vamos a tener esa oportunidad de conversar sobre cómo ha sido este salto en materia de e-commerce y cómo lo vamos a terminar de consolidar. Y en el último panel va a estar nuestra colega Luisa Sato de Brasil, con un panel muy interesante sobre estos mismos efectos de la pandemia, pero vistos desde la perspectiva de los retos en materia de seguridad de la información. Y en todos los 3 grupos vamos a tener la participación tanto de abogados e ingenieros, lo cual nos va a dar como una perspectiva muy amplia y mucho más enriquecida de cómo estamos viendo la situación. Creo, Andrea, que solamente me faltaría tal vez decir que hoy privacidad y seguridad son los pilares fundamentales del desarrollo que viene en materia de e-commerce, que para Latinoamérica además se le unen 2 retos fundamentales: lograr mayor inclusión financiera, lograr mejores medios para que la población pueda acceder a todas estas nuevas alternativas de comercio electrónico, y lograr que entre comercios y los distintos actores que estamos participando consolidemos esta plataforma para que siga siendo un motivo, digamos, de desarrollo en toda nuestra región. No siendo más, Andrea, creo que le puedo dar el paso a Juan Carlos. Juan Carlos, mil gracias, y espero que tengas un excelente rato ahorita y que todos lo podamos disfrutar. Muchas gracias, Tela. Muchas gracias, Andrea, a Privacy Rules, a todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Very welcome, everyone. Seja bem-vindo. Vamos a iniciar esta sesión de la mañana compartiendo con colegas y expertos de Latinoamérica de primer nivel. Invitamos a todos y cada uno de ustedes a conversar con libertad, a hacernos las preguntas y abrir un diálogo muy fructífero, como ha dicho Estela. En esta primera parte, en esta primera sesión, vamos a contar con las luces y los aportes de la experta Juanita Rodríguez Cata, vicerrectora de la Universidad EAN, ex viceministra del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, quien nos hará una presentación muy interesante que iremos sabiendo de a poco a propósito de la promoción de los derechos fundamentales en el mundo de los negocios, desde su particular experticia. Luego recibiremos los aportes de Mariano Peruzzotti, socio de Oyan Bullrich Flaxbaum, miembro exclusivo de Privacy Rules en Argentina. Y luego avanzaremos con Pablo Segura, también director de Data Privacy en Mercado Libre, quien nos iluminará con las cuestiones a propósito de la protección de datos personales como herramientas corporativas para la creación de valor.
Y así entonces iremos generando un debate sobre una serie de asuntos vinculados a esta especial preocupación, como bien la ha enmarcado Estela. Solo quiero robarles unos pocos minutos de su tiempo para hacer una segunda precisión en un segundo submarco de este debate del primer panel. Como ustedes saben, la situación actual de los temas de privacidad están enfocados y, digámoslo así, irradiados desde nuevas tendencias en el derecho constitucional moderno, el neoconstitucionalismo, y particularmente lo que se denomina el efecto de irradiación hacia abajo de los textos constitucionales respecto de los cuales las normas de rango inferior al constitucional deben adaptarse. O sea, la supremacía constitucional es la piedra angular de la construcción también de esa tensión o tesitura entre publicidad, privacidad y vigilancia. O sea, se trata de un tema de derechos humanos. Como todos nosotros en el ámbito latinoamericano estamos también acostumbrados en el último tiempo, un sistema de fuentes, un sistema de origen continental, europeo, románico, hispánico, hace de la Constitución la norma básica o fundamental a la cual las demás deben ajustarse. Integran también nuestras constituciones en esta mirada las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, suscritas y ratificadas por nuestros países que se encuentran vigentes. Dentro de ellas, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez, el sistema interamericano, integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho, a propósito de las circunstancias excepcionales en las que estamos, y particularmente en la pandemia por COVID-19, que la obligación que las personas tengan que haberse quedado mucho tiempo confinadas en sus casas, trabajando con teletrabajo desde sus hogares, ha provocado que el desarrollo tecnológico a su vez invada con una mayor fuerza esos espacios de legítima privacidad que nuestras constituciones aseguran. Particularmente, si ustedes recuerdan, la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones 36 y siguientes, decía que la introducción de herramientas digitales en la vida privada de las personas, la trazabilidad de recuperados post-COVID, la trazabilidad de códigos QR para hacer contacto, contagio, trazabilidad y poder controlar la expansión de la pandemia, suponía también renunciar a espacios de privacidad para el hecho de construir políticas públicas de salud pública. En ese contexto, evidentemente, todos hemos tenido que ceder libertades a cambio de seguridad global. Pero al mismo tiempo, nuestros datos trazados, nuestros datos recolectados, nuestros datos almacenados en fuentes que por regla no nos serán devueltas, ha generado un segundo conflicto. ¿Qué va a pasar con esa enorme cantidad de datos, esa cantera de teradatos que no nos van a ser devueltos? ¿Se van a comerciar? ¿Van a servir para investigaciones penales o prepenales para conectarnos con posibles delitos? ¿Será eso constitucional o legal? Y por otro lado, ¿es lícito pensar en que vamos a frenar el desarrollo de los emprendedores, de los empresarios que quieren entregarnos mejores herramientas para mejorar el comercio electrónico de última milla solo por cuestiones de un excesivo celo sobre la privacidad? ¿Cómo le hacemos para solucionar ese balance? En el caso de Chile, el número 4 del artículo 19 de la Constitución ha elevado a garantía fundamental el derecho a la privacidad y esperamos una ley, particularmente que detalle esas cuestiones en materias penales, procesal penales, comerciales. Estamos esperando la aprobación de una nueva ley de datos personales y además la adopción del convenio de Budapest para poder perseguir la cibercriminalidad. Sobre este punto final, solo una última alusión para no robarle más tiempo. La pandemia también ha significado un salto, digámoslo, exponencial de la delincuencia cibernética. Al menos 80 nuevas formas de fraude nos asolan día a día. Y el comercio que se hace por plataformas electrónicas,
que supone ceder privacidad, que supone la trazabilidad de nuestros datos, otorga también en plataformas no muy seguras la posibilidad de ser víctimas de suplantaciones, fraude de identidad, secuestro de datos, sexting, etc. Todas esas formas, Europol, Interpol, las policías latinoamericanas están intentando abordarlas y solucionarlas. Particularmente, lograr ese balance entre seguridad y privacidad. Un último ejemplo. Solo en la última semana en nuestro país, como en la mayoría de Latinoamérica, el tráfico jurídico fundado en instrumentos públicos, registrales o notariales, son la piedra angular de la fe y en el comercio físico y hoy electrónico. La creación de documentos electrónicos, escrituras públicas, certificaciones notariales, registros, requieren entonces de una doble y triple protección muy moderna y muy segura. En nuestro país enfrentamos hace una semana 2 casos sumamente emblemáticos de clonación, acceso inautorizado a bases de datos de los registros públicos de los notarios más importantes de la capital, que han sido falsificados, clonados, incluso apoderados y copiados sus códigos fuente, para generar mandatos electrónicos que tenían por objeto, escuchen bien, recuperar fraudulentamente 100 millones de dólares. 100 millones de dólares aposados en depósitos en el sistema bancario y financiero que las personas no han recuperado. Eso logró ser alertado por el sistema de alerta gubernamental y por la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, que presentó sus acciones penales. El comercio electrónico, el retail financiero, las grandes marcas, los mall en su nueva estructura de comercio de última milla, se ven enfrentados a esas realidades y quieren superarlas. De eso se trata este debate, que abramos una mirada completa a lo tecnológico, a lo normativo, a la cuestión operativa y comercial, cómo buscamos soluciones que nos favorezcan a todos, que hagan el comercio más expedito y también más seguro. A eso los invitamos. Muchas gracias. Entonces, continuemos con el debate y escuchemos a nuestros expertos. Gracias, Estela. Gracias, Andrea. Continúe usted entonces con la presentación de nuestros expertos. Bueno, creo que Juan Carlos, en el paso gracias por tu introducción, y creo que tenemos, digamos, en este primer panel que te corresponde moderar a ti, la presencia de las personas que tú igual señalaste. Quisiera preguntarle directamente a Juanita si nos quieres dar como como tus impresiones en relación con esta introducción que ha hecho Juan Carlos y compartirnos esa presentación que trajiste para este momento. Y Juan Carlos, ya tú quedaremos todos pendientes de hacerte preguntas y estar muy atentos a lo que nos quieras compartir en este rato que vas a estar con nosotros. Juanita, por favor, adelante. Estela, muchísimas gracias. Juan Carlos, mil gracias por la presentación. A todos los asistentes, un saludo muy especial, y yo tengo una pequeña presentación que voy a tratar de compartir con ustedes en este momento. Ya la habíamos ensayado y todo funcionaba. Les pido me confirmen si la pueden ver bien. Sí, Juanita, se ve. Perfecto. Se ve muy bien. Perfecto. Yo voy a hablarles un poco desde la perspectiva en Colombia de todos los temas de ciberseguridad y cómo empiezan a tener una sinergia cada vez más importante con los temas de privacidad. Está perfectamente claro que los temas de privacidad son un derecho constitucional, como bien mencionaba hace un momento Juan Carlos. En Colombia es el artículo 15 de la Constitución Política, en donde estamos hablando de la intimidad personal y el buen nombre que quedan ahí tipificados y protegidos. En esta línea, Colombia, y me voy ya al mundo un poco más de la ciberseguridad,
es el primer país de Latinoamérica en tener una estrategia nacional en materia de ciberseguridad y ciberdefensa en el año 2011. Esta primera política lo que busca es más crear una institucionalidad, las instancias nacionales que se encargan de los temas de ciberseguridad y ciberdefensa, creando en su momento el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas Nacional, creando las instancias en el Ministerio de Defensa para temas también de seguridad nacional cibernética con el Comando Conjunto Cibernético, creando también la división en la Policía Nacional, el Centro Cibernético Policial, encargado de todo el tema de delito cibernético. En Colombia teníamos una actualización del Código Penal, incluyendo en el 2009 toda la tipificación de delitos cibernéticos, entonces una entidad encargada en la policía solamente para esta investigación, y se hace un mapeo de cómo estábamos en materia de educación para preparar los perfiles necesarios para realmente hablar de seguridad de la información, un poco enfocado más a 17001, seguridad de la información propiamente dicho, y se empieza a hacer una revisión también de cómo estábamos en materia de legislación en temas de ciberseguridad, y se empieza a dejar la primera recomendación de verificar si debíamos hacer parte de la Convención de Budapest como una tarea hacia el Ministerio de Justicia. En esta línea, acá vemos un enfoque muy de creación de capacidades, de creación además de una capacidad en materia de ciberdefensa, con todo un tema de protección del Estado en esta materia. Y para muchas, hay muchas personas, sobre todo en el ámbito de la sociedad civil, que levantan la mano y dicen, le estamos dando un poquito más de prevalencia a la seguridad sobre la privacidad, ¿puede ser esto posible? Y empieza a haber un poquito de preguntas alrededor del tema. Yo lo que creo es que esa tensión inicial que pudo haberse creído entre seguridad y privacidad, poco a poco va decantándose para que quede perfectamente claro que es una sinergia y un matrimonio perfecto. En el 2012 tenemos nuestra ley de habeas data, en donde vemos en sus principios rectores 3 que tienen que ver totalmente con los temas de ciberseguridad, el mismo principio de seguridad, el principio de acceso y circulación restringida, el principio de confidencialidad que tenemos en nuestra ley de habeas data, están totalmente relacionados con los temas de ciberseguridad. En el 2016, nuestra política de ciberseguridad y ciberdefensa tiene una adición con una política de seguridad digital, en donde por recomendaciones justamente de la OCDE vemos el tema de ciberseguridad un poco más amplio desde la perspectiva de las múltiples partes interesadas, ya no un tema de solamente creación de institucionalidad, sino entender que tanto el sector privado, tanto los medios de comunicación, los ciudadanos como el eslabón más débil de la cadena, tenemos que poner de nuestra parte si queremos crear un entorno más seguro en temas de ciberseguridad. Todos ustedes saben que Internet nunca fue diseñado para ser seguro. Este era un ambiente de comunicación militar en donde el tema de seguridad estaba dado, no había necesidad de preverlo desde el diseño, y es por eso que al volverse un tema global que se nos metió en nuestras casas, en nuestros celulares, ahora hasta en la cafetera, pues nos ha traído unos desafíos muy, muy importantes en materia de privacidad. En este segundo COMPES tenemos un enfoque que es desde la gestión de los riesgos cibernéticos. Y acá les hago un llamado a ver que es una invitación también a las empresas privadas para que hagan una gestión de riesgos y no solamente tengan una posibilidad de reaccionar. En este momento se hace un estudio con la OEA, que siempre nos ha acompañado en esta definición de política pública en materia de ciberseguridad en el país, y nos damos cuenta en el 2017 de unos números un poquito preocupantes. En ese momento, el 64% de las organizaciones y el 72% de las empresas que fueron objeto de estudio en su momento decían que nunca habían tenido un incidente de ciberseguridad. Lo triste es que eso no podía ser verdad. Eso lo único que quería decir es que no se habían dado cuenta, poniendo realmente en riesgo y teniendo en cuenta que muchas de ellas decían no tener aún un área de su organización o una persona encargada de los temas de ciberseguridad. Este segundo COMPES trae esa visión para el sector público, una cantidad de cosas obligatorias, porque en el sector público colombiano todas las entidades tienen que tener una persona, un líder de tecnología que a su vez tiene que cumplir todos los lineamientos
proyectos de arquitectura empresarial con un capítulo específico de seguridad de la información y a su vez un capítulo específico de gestión del riesgo. La invitación siempre fue al sector privado a meterse en este cuento, a tener también grupos de respuesta a emergencias cibernéticas del sector privado y se empieza a crear el del sector financiero, el del sector eléctrico y esos son los primeros, digamos, ejemplos de cómo el sector privado puede también aportar desde sus esfuerzos por la ciberseguridad. Y justamente en el 2020 tenemos la tercera política de ciberseguridad en Colombia. Esta es la política que habla de confianza digital. Acá básicamente lo que se busca es adoptar todo un marco que prevea las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes y crear confianza. Y este tema es muy importante porque en el 2017 1 de cada 4 colombianos hacía uso del comercio electrónico, otro no estaba conectado y 2 más estando conectados no usaban el comercio electrónico porque les daba susto perder sus datos, su información financiera. Esto es el 2017. Aquí no había arrancado realmente el comercio electrónico como debía ser y el impacto del COVID, como bien mencionaba Estela al principio, yo no me voy a meter mucho en este tema, esto es del otro panel, pero simplemente para dejarles acá una mención, realmente creció de manera muy importante y en Colombia en particularmente, otros países de Latinoamérica, pero nosotros acá podemos decir realmente que en las 5 primeras semanas de COVID y de estar en confinamiento en Colombia se logró la penetración del comercio electrónico que no habíamos logrado en 10 años, con 2 particularidades. Al principio era solamente bienes suntuarios, lo que uno compraba por comercio electrónico y esto se volvió y penetró todo tipo de bienes y servicios y el ticket promedio de compra también bajó de manera muy importante. Hoy hacemos compras de comercio electrónico por cosas que antes nunca se nos hubiera ocurrido y pagando cosas que nunca, pues un valor que no se nos hubiera ocurrido hace unos años. De la misma manera, esto trajo consigo que el gobierno nacional sacara también una política nacional de comercio electrónico y la traigo aquí a colación porque tiene un capítulo específico en materia de ciberseguridad y acá empezamos a juntar entonces todos estos mundos y es la necesidad de crear nuevamente confianza para atraer a todos estos compradores entendiendo que las empresas hoy en día son totalmente tecnodependientes y realmente todas las empresas deberían decirse a sí mismas que son hoy en día de base tecnológica. Uno no puede estar en el mercado hoy en día sin tener su back, su funcionamiento mejor organizado con tecnología, pero el front también con canales digitales que permitan acercarse cada vez más a los clientes. En esta línea, y simplemente para terminar esta primera intervención, es muy importante hoy que como organizaciones y empresas entendamos el poder de tener conversaciones alrededor de todo el tema de ciberseguridad, pero también de compliance. En compliance tenemos en las organizaciones unos equipos muy potentes de personas que están buscando siempre estar cumpliendo con todas las regulaciones en las empresas. Normalmente a Colombia esto llega por el lado financiero, protección de lavado de activos, son las primeras normatividades que nos llegan por ese lado, pero justamente ahora tenemos una línea muy importante que tiene que interesar tanto a las áreas de compliance como de ciberseguridad que tienen que estar hablando de manera permanente y es justamente el tema de habeas data. La información, realmente estar pensando en todos los temas de disponibilidad, integridad, confidencialidad de los datos de las personas hace que sea una conversación permanente, además porque tenemos unas responsabilidades también legales y la posibilidad de tener unas multas muy importantes, las multas yo creo más grandes que ha tenido la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad a cargo del tema, en Colombia se han dado exactamente por temas de protección de datos. Y es muy importante que entonces desde el área de ciberseguridad tengamos perfectamente claro que tenemos que cumplir con una normatividad y que la gente de compliance nos va a estar mirando de manera permanente, pero la gente de compliance debería aprovechar también las herramientas de ciberseguridad para hacer una mejor revisión hacia adentro de qué está pasando en su organización. Normalmente nosotros veíamos el tema de ciberseguridad
cómo cuidarnos de lo que viene de afuera, de alguna manera cerrarnos y tener perfectamente cuidada la casita. Ahora la casita se nos amplió porque trabajamos desde la casa, entonces la superficie de exposición es cada vez más grande, pero también tenemos un vector de ataque posible de manera permanente, que son los insiders, personas que quieren sacar información de nuestra organización, que están adentro y trabajan con nosotros y lo hacen por cualquier razón, pero también en algunos casos la posibilidad de tener fuga de datos simplemente por no tener una debida gestión de las autorizaciones de quién debe o no debe tener información, de no tener bien gestionadas en muchos casos nuestra página web, de no tener bien gestionadas nuestras redes sociales, que normalmente las maneja un equipo de comunicaciones totalmente distinto al equipo de ciberseguridad, y esto hace que pongamos en riesgo la información de nuestros clientes, nuestros secretos empresariales, porque no estamos teniendo una debida gestión adentro. Por eso es que las herramientas de ciberseguridad, de ciberinteligencia, haciendo una debida revisión de fuentes abiertas, nos pueden dar mucha información. Simplemente revisar fuentes abiertas nos pueden dar luces de si, por ejemplo, nuestros productos pueden ser objetos de piratería, porque de pronto nos muestra que nuestros productos están siendo vendidos en un lugar a donde no estamos llegando, y si nuestros productos están ahí, podemos ver si somos objeto de piratería o de temas de contrabando, que si bien no son responsabilidad específica eventualmente de la empresa, sí hay toda una responsabilidad de debida diligencia que tenemos que atender. Esto al final, nuevamente, y para terminar acá mi intervención y estar pendiente de las preguntas de Juan Carlos, es una manera de generar confianza, de mantener también la reputación de nuestra empresa en un mundo cada vez digital, como les digo, y que permite que nos mantengamos en el mercado. Muchas gracias. Yo voy a terminar por acá mi presentación. Voy a dejar de compartir. Juanita, mil gracias. Juan Carlos, si tienes una pregunta, yo tengo un comentario chiquito que me pareció súper apropiado, lo quiero hacer y le doy el paso a Juan Carlos para que te haga su pregunta, pero creo que tú tocaste dos puntos, Juanita, que me parecen claves, y es cómo pasamos en Latinoamérica de tener desconfianza por razones de lo que vivimos a ganar confianza y empezar a tener más contacto y más consumo a través del comercio electrónico. Pero viene ese gran reto, y es cómo las empresas invierten en tecnología para garantizar la seguridad en el almacenamiento de esa información y en el uso de esa información. El sector financiero, como tú decías, muy potente, siempre ha sido como el que más ha puesto como el aporte en ese tema, pero viene la necesidad de que los comercios se unan a esa fuerza que trae, digamos, ese tema de seguridad en el sector financiero, para que hagamos como un círculo cerrado de medidas de seguridad que garanticen la confianza en el consumidor. Juan Estela, Carlos. yo diría un tema chiquitico para justamente aportar. Acá el tema del comercio electrónico en la mayoría de las empresas, grandes o chiquitas, lo veíamos solamente como un tema de marketing digital. Y las empresas el año pasado se tuvieron que dar el totazo, pues el golpe de darse cuenta que era mucho más amplio, que teníamos que tener en cuenta desde los temas logísticos, los temas de servicio al cliente, pero muy importante, los temas de habeas data y de ciberseguridad, justamente para mantenernos en el mercado, para que la gente vuelva a nosotros porque les generamos confianza como empresa. Gracias, Juanita. Juan Carlos, tú dirás si quieres darle la palabra a Mariano, o si tienes alguna pregunta, o al final hacemos todas las preguntas, como tú dices. Antes de eso estaba tomando nota, porque creo que la exposición de Juanita ha sido no solo, digamos, muy potente, muy completa y muy maciza, sino que en un corto tiempo ha podido poner sobre la mesa aspectos fundamentales de este debate. Entonces tomé algunas notas y también muchas de las preguntas que nos han llegado, Juanita, y te distraigo unos breves minutos. Porque tú has tocado puntos muy relevantes, por ejemplo, desde la gestión pública, desde la experiencia colombiana, cuestiones, como te decía Estela recién, compatibilizar el desarrollo, el almacenamiento de los datos con los principios de eficiencia, de autodeterminación, etc. Entonces, lo primero que quiero más bien preguntarte sobre eso es una opinión desde la experiencia colombiana. ¿Cuáles serían, en tu mirada experta, los principales desafíos de las instituciones públicas latinoamericanas en materia de privacidad y protección de datos? Tú ya te has referido al compliance, digamos, y a la habeas data, pero si nos puedes profundizar un poco más desde tu experiencia colombiana,
¿Qué nos sugieres tú y qué debiera tener en cuenta particularmente la empresa moderna hoy en día? Bueno, Juan Carlos, mil gracias por la pregunta. Tenemos dos dimensiones acá. Tenemos por un lado el sector público, que tiene obligatoriamente que cumplir con una serie de regulaciones y de estándares mínimos en sus organizaciones. Todas deben tener desde el primer COMPES cumplir con las ISO 27001 de seguridad de la información. Todas tienen que cumplir con el marco de arquitectura empresarial que les dicta el Ministerio de Tecnologías de la Información. Todas tienen que tener una debida gestión del riesgo. Se creó un grupo de respuesta a emergencias cibernéticas del gobierno nacional, el CECIR de gobierno, y todos deben tener una persona como primer respondiente de su organización para que esté en constante comunicación con este grupo. Por ahí uno diría, por lo menos en la hoja de ruta y el marco está bien establecido. ¿Cuál es el gran problema, Juan Carlos? El talento humano. No siempre conseguimos los perfiles que se necesitan para estar a cargo de los temas. Ya es obligatorio en el sector público también que el CIO o el líder de tecnología, y ojalá un poco más adelante también la persona de seguridad de la información, se sienten con el líder de la institución y esté sentado conociendo la estrategia para que la pueda acompañar. El problema es tener el talento humano y tener los presupuestos también de inversión que permitan estar debidamente cuidados. Acá hay un índice que se maneja desde la función pública que va haciéndole una revisión año a año a las entidades del orden nacional y del orden departamental y local para ver cómo van adquiriendo este nivel de madurez. Desde que yo les di los números, estos del 2017, a la última revisión también que nos hace la OEA, hemos subido más o menos en promedio 0.5 en todas las dimensiones. Falta que inversión y talento. En el sector privado me preocupa un poco más porque no es obligatorio. Los documentos de política pública y lo que tenemos hasta ahora hace es una recomendación, y en el sector privado todavía tenemos empresas en donde el líder de tecnología sigue siendo la persona que en la cabeza pensamos que es el señor de las impresoras y que está en el último sótano perdido en la organización y no hace parte de la estrategia. Quiere decir que no hemos entendido como empresas que somos empresas hoy en día de tecnología sin importar en el sector en el que estemos. Más cuando las empresas en Colombia, la mayoría son pequeñas empresas, MIPYMES y pymes, más o menos por el orden del 95% de las empresas, que muchas veces es muy gravoso para ellas, o así lo dicen, poder invertir en temas de seguridad de la información. Ojalá pudieran tercerizar entonces estos servicios. Las empresas grandes también creen que la tienen toda clarísima, y cuando vamos a ver y como tienen que sufrir con los ataques y lo que les pasa después de un ataque cibernético es cuando empezamos a ver que cambia el chip. Es decir, yo creo que por lo menos el sector público en Colombia tiene los lineamientos más claros, que falta obviamente muchísimo por hacer. El sector privado me parece que tiene una responsabilidad mayor porque viene desde las buenas prácticas empresariales para crear confianza. Ok, muchas gracias. Estela, démosle el paso a nuestros próximos expertos. Muchas gracias, Total. Juanita. Gracias, Juanita. Mariano, por favor. Entonces, te oímos y bueno, el micrófono es tuyo, Mariano. Bueno, muchas gracias Estela y Juan Carlos. Ante todo quiero agradecer a Privacy Rules por la invitación a exponer en este evento, también a Andrea y a Estela por su cordial invitación, y a todos los que están participando en vivo y también los que vayan a escuchar esta grabación a futuro. La idea de mi presentación, y voy a tratar de ser lo más breve posible, es hablar un poco sobre los programas corporativos de privacidad, de privacy, y cómo ellos favorecen a la construcción de una herramienta de creación de valor y de aumento de competitividad para las empresas. Y voy a empezar por lo que iba a ser el final, pero un poco para seguir la excelente presentación de Juanita. Me parece interesante hacer foco en un aspecto que ella mencionó reiteradamente y que para mí es crucial, y era un poco la conclusión de mi charla, y es que la privacidad tiene que ser el elemento que permita a las personas confiar en las empresas. La confianza es el aspecto fundamental acá. Si en realidad nuestros clientes, nuestros destinatarios finales, nuestros usuarios finales, no tienen confianza en nuestras políticas, en nuestras prácticas de privacidad,
realmente estamos haciendo algo mal que va a repercutir seriamente en los negocios. Y ahí Juanita mencionaba en las estadísticas que nos trajo las razones por las cuales no confiaban y eso en qué medida repercutía en los negocios de las compañías, sobre todo en temas de e-commerce, como muchos posibles consumidores quedaban fuera de realizar operaciones a través de plataformas por no tener confianza en cómo su información iba a ser manejada. Por lo cual, para mi punto de vista, la decisión de implementar un programa de privacy management, un programa de cumplimiento corporativo en materia de privacidad, que sea eficiente, robusto y eficaz, conduce necesariamente a una ventaja competitiva relevante, muy relevante. ¿Cuál es? Por un lado, claramente, resguardar la reputación y la imagen de la empresa, así como también, claramente, poner a la empresa en la vanguardia en temas de privacidad y protección de datos personales. En primer lugar, y como punto de inicio, yo diría que para que el programa sea eficiente y eficaz, necesariamente hay que cumplir con la norma. Y esto no es sencillo, porque como todos sabrán, en los últimos años han proliferado normas, disposiciones, regulaciones en los estados que atacan justamente la problemática de la protección de los datos personales. Desde Argentina en el año 2000, pasando por Uruguay, Colombia, claramente México, hasta los últimos países que han sancionado normas de protección de datos personales, como el caso de la Ley General de Protección de Datos Personales de Brasil, Ecuador recientemente que sancionó una legislación, Panamá, Nicaragua, etcétera. Tenemos una cantidad de estados que regulan con bastante detenimiento y con normas muy estrictas los aspectos vinculados a protección de datos personales. Y claramente, más allá de tener leyes, hay normas que son reglamentarias de esas leyes estaduales, que también imponen distintas obligaciones. Claramente, en la región vemos que se ha seguido el modelo europeo, basado principalmente en la Ley General en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, pero también los antecedentes normativos anteriores se inspiraron en la Directiva 95/46 de la Unión Europea. Es decir, se siguió ese modelo, por lo cual vemos que hay una similitud en los distintos plexos normativos. Pero, no obstante ello, vemos particularidades en cada una de las normas, que eso se traduce en un esfuerzo y una dedicación especial que tienen las empresas, sobre todo las que operan en diversos países de la región, en tratar de cumplir con cada uno de los requisitos, por lo que una política de privacidad que cumpla acabadamente con los requisitos que imponen, por ejemplo, las normativas argentinas, no quiere decir que por su propia implementación va a cumplir adecuadamente con los requisitos de la legislación de México o de Colombia. Entonces eso claramente, como yo les decía, es un punto de arranque que debe tener cualquier programa de cumplimiento, atender a las legislaciones de cada uno de los países. Pero es el punto de inicio. Hoy en día, claramente, la sociedad valora muchísimo las empresas que apuestan con visión estratégica en los temas de protección de datos personales y resguardan la privacidad de los titulares de los datos. Y como decía, eso va más allá del cumplimiento normativo. Lo que se exige o lo que se pretende o lo que se espera hoy en día es adoptar una visión más novedosa que ponga la privacidad como centro del negocio. Y en esto surge a raíz en los últimos años, un nuevo paradigma con casos de éxito que se fueron sucediendo de cómo encarar la privacidad. La privacidad se la ve más como un activo corporativo y una estrategia comercial para posicionar la marca o la empresa. Y en esto me parece interesante traer a colación un ejemplo de un video de una publicidad que sacó hace poco una empresa de la número 1 en temas de producción y desarrollo de dispositivos, de celulares, de tabletas. No quiero dar el nombre, pero concretamente es uno de los mayores productores a nivel global, que lo que enfocaba es la publicidad
apuntaba justamente a la privacidad, no a la venta de un dispositivo, de un smartphone o de una tablet o de una computadora. Apuntaba justamente a la privacidad y era básicamente, el argumento era de no traquear, básicamente el no tracking o no rastreo de las personas. Y en lo que esta publicidad hacía foco justamente era en cómo una persona en las diversas situaciones de su día cotidiano interactuaba con distintas personas que iban haciendo un seguimiento de lo que esa persona hacía y los datos que compartía. Hasta que llega a su casa y ve que la acompaña un montón de gente que fue viendo cada una y tomando nota de cada una de las acciones que esta persona realizaba. Hasta que la persona, bueno, llega a su casa y con el celular activa la función de no rastreo y desaparece toda la gente que estaba justamente conviviendo digitalmente con eso. Es muy interesante cómo la empresa hace foco justamente en el tema de la privacidad como un producto mismo dentro del catálogo de servicios que puede ofrecer. Lo que se intenta con todo esto es ver a la privacidad, como decía, como un producto, vender privacidad. Y hoy en día, básicamente en una economía fundamentalmente digital, como vemos hoy, como nos sucede, el valor agregado está en destacar aquellos competidores que apuestan fuertemente en temas de privacidad y protección de datos y los posicionan en una situación preferente a aquellos que lo ignoran o no han tomado una actitud pacífica o pasiva al respecto. Claramente en las discusiones que tienen lugar en materia de privacidad y políticas de seguridad en las empresas, en las juntas directivas, se está empezando a considerar cómo la privacidad suma un valor agregado a las empresas, cómo abordar el tema de la privacidad en una forma proactiva y de esta forma adicionar a los productos y a los servicios que ofrecen funciones de privacidad. O también crear nuevos productos y servicios que estén diseñados justamente a proteger la privacidad. Y claramente a lo que todo esto apunta y está orientado es generar programas que sean eficientes, efectivos, como les decía, y también consideren como un núcleo radical y esencial en la compañía a la privacidad. No solamente a los temas de cumplimiento de las normas específicos, que son realmente importantes, sino dar algunos pasos más allá de esto, y que es por hacer un foco especial en ver la privacidad como un negocio que puede posicionar a la empresa en una mejor situación, claramente con una gestión responsable y transparente del manejo de la información, y ser creativos al momento de implementar todas esas medidas. Ser creativos, un ejemplo en esto es los temas, por ejemplo, de las políticas de privacidad, que a lo que apuntan, o lo que se apunta en los últimos años, es tratar no solamente de enviar esa política de privacidad que se publica en la página web, en la cual tiene 20.000 páginas y que realmente es muy difícil que las personas lo lean porque no tienen el tiempo ni las ganas de dedicar esfuerzo en leer tantas palabras jurídicas, sino en buscar un enfoque que sea más dinámico, más atractivo al consumidor. Es decir, poner la orientación, orientar los esfuerzos en materia de privacidad en eso concretamente. Y por último, también los temas de seguridad que tienen que ir de la mano en un programa eficiente y efectivo en materia de privacidad. Si ese programa no atrae o no respeta los temas de seguridad, claramente ahí vamos a tener un problema. Y en esto me parece que es relevante poner como ejemplo lo que sucedió hace unos años con un proveedor de servicios de informes crediticios, un buró de crédito, que había tenido un incidente de seguridad, como han tenido millones de empresas y los van a seguir teniendo, pero lo que se atacó en ese caso, o lo que se cuestionó fuertemente, no fue que la empresa tuvo el incidente de seguridad, sino que lo que se cuestionaba en ese caso es que la empresa tardó
aproximadamente, si mal no recuerdo, 1 año en comunicar que había tenido ese incidente de seguridad. Es decir, trataron de una forma hacerlo pasar bajo el radar lo máximo posible, no anunciarlo ni a autoridades ni a los afectados para que tomaran las medidas necesarias para mitigar las consecuencias. Entonces, eso va de la mano con que el programa de privacidad tiene que ser transparente hacia claramente los titulares de los datos para que ellos puedan lograr, y en esto vuelvo al principio, para poder lograr que los usuarios, los consumidores, los clientes tengan confianza en el producto o el servicio que brinda la empresa, concretamente en materia de privacidad. Mariano, mil gracias, mil gracias. Estuviste justo con el tiempo, pasadito, nada, 50 segundos, y le vamos a dar entonces, como estamos ya muy corticos de tiempo, la palabra a Pablo, pero no quiero dejar de hacer este comentario. Creo que dijiste una recomendación clave, pasar el cumplimiento normativo al cumplimiento efectivo, pero sobre todo volver esto parte de la cultura de la empresa. Y al final, cuando hagamos nuestra recomendación general de grupo, te pediría que pensaras en qué consejo práctico le darías a un empresario para romper ese mito de que la privacidad es un obstáculo y volverlo realmente ese componente aliado clave de fortalecimiento y de crecimiento de su relación con el consumidor y con el titular de datos. Gracias, Mariano. Te la dejo para el final. Y Pablo, pasamos contigo, Pablo, por favor, desde tu experiencia. Cuéntanos, tienes el mismo tiempo, te agradecemos igualmente que podamos ir al punto y al final sacar esas buenas recomendaciones que creo que todo el mundo está esperando. Bueno, muchas gracias, Estela, muchas gracias a Privacy Rules por invitarme a participar, y estoy muy, muy contento de tener esta oportunidad para poder compartir las experiencias que fuimos pudiendo recoger desde el programa de privacidad de Mercado Libre. Voy a compartir la pantalla para la presentación. Ustedes me avisan si la pueden ver ya. Sí, Pablo, perfecto. Bueno, vamos a hablar desde un punto de vista práctico acerca de cómo el programa de privacidad puede transformarse en una herramienta para generar valor para la propia organización que lo está implementando. Todos sabemos ya, no vale la pena repetir mucho de cuál es el valor que tiene la información en el contexto del mundo actual. Digamos, la cuarta revolución industrial, la revolución del conocimiento, la tiene la información en un aspecto central. Y esto tiene beneficios como que la información impulsa la economía, es un recurso estratégico, incrementa el valor, y también puede ser usada para el bien común, el bienestar general, pero al mismo tiempo también tiene consecuencias negativas como los nuevos desafíos a la privacidad que imponen las nuevas tecnologías, cuáles también los desafíos regulatorios, el déficit de la confianza del público en general por el uso cada vez más intensivo de la información, y por supuesto las brechas de seguridad, las brechas de datos, los incidentes de seguridad que son moneda común y corriente en las noticias de todos los días. Todos estos aspectos pueden ser de alguna manera conformados o contenidos por un programa de privacidad que pueden implementar las organizaciones para mitigar los aspectos negativos y para potenciar los aspectos positivos del uso de la información. Y en esto es muy importante, ocupa un papel central la incorporación del concepto de accountability al mundo del programa de cumplimiento de protección de datos. Esto es, las nuevas regulaciones con el Reglamento General Europeo en primera medida, incorporan este concepto al mundo de la protección de datos, que implica que no alcanza con cumplir la regulación, no alcanza con hacer un checklist en el cual vemos cuáles son los requisitos y los cumplimos, sino que es necesario poder demostrar cómo nosotros estamos cumpliendo con esos requisitos de una manera que sea beneficiosa para el titular de los datos. O sea, hacer un esfuerzo para que ese cumplimiento sea efectivo y atraiga beneficios patentes y que puedan ser demostrables para con el titular de la información. Esta accountability, que traducido se conoce como responsabilidad demostrada, responsabilidad proactiva,
impone diversas obligaciones a la organización, como implementar un esquema de privacidad desde el diseño, implementar también evaluaciones de impacto a la privacidad, tener un inventario acerca de todos los activos de información y actividades de procesamiento de datos para entender el universo que está abarcado por ese programa de cumplimiento, la designación de un Data Privacy Officer, delegado de protección de datos, oficial de protección de datos, encargado de protección de datos, como le llama la legislación brasilera, que es una figura fundamental para un trabajo estratégico dentro de las organizaciones vinculadas a la protección de los datos, el desarrollo de auditorías y monitoreos de riesgo permanentes, y también reportar los incidentes de seguridad. Todas estas son actividades que tiene que desarrollar una organización para estar conforme dentro de este marco de responsabilidad, demostrar este marco de accountability que tienen que tener las organizaciones. Desde Mercado Libre, entonces, entendemos el programa de protección de datos como una herramienta para, que facilita la creación de valor mediante el uso responsable de la información. Quiero reiterar o rescatar que tanto Juanita como Mariano en sus presentaciones hablaron de que el programa de cumplimiento no es simplemente el llevar adelante un cumplimiento de una regulación específica, sino que es un verdadero, en primer lugar, generador de confianza en el público, en nuestros clientes, y al mismo tiempo también una forma de proteger uno de los activos más importantes que tiene la organización, que es justamente la información. Entonces no es solamente el mero cumplimiento normativo, sino que implica un montón de otras cosas más, y que en gran medida redundan en un beneficio para las propias organizaciones. Cuando hablamos nosotros de crear valor, no estamos hablando solamente de crear valor para nuestros usuarios, que les facilitamos operar en un entorno confiable, seguro, confidencial, sino también estamos hablando en crear valor para nuestra propia organización, porque nos transformamos en un ciudadano corporativo responsable cuando tenemos un buen programa de privacidad. También somos un aliado estratégico, un aliado comercial confiable, porque nosotros respetamos las normas de privacidad y respetamos el cuidado de los datos que hacemos cuando nos confían información o cuando nosotros transferimos información, y al mismo tiempo también nos transformamos en un agente multiplicador de la cultura de protección de datos, y esto también está muy bien visto por las autoridades, porque al tener un programa de protección de datos contagiamos ese cuidado de la privacidad, sobre todo, principalmente a nuestros proveedores, que les exigimos también cumplir con los principios de nuestro programa de privacidad. Entonces, hablamos de crear valor, estamos hablando de crear valor para todo el mundo, estamos hablando de crear cultura de protección de datos, y por eso hablamos que ese uso responsable genera ese valor para la organización y para todos los que interactúen con la organización. ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos que nos planteamos para ser responsables y tener un buen programa de privacidad? En primer lugar, permitir el uso de los datos de manera responsable. Un programa de privacidad no implica no procesar información personal, sino hacerlo de manera responsable. Entonces, permitir ese uso, y que ese uso genere valor. ¿Para qué? Para poder cumplir los objetivos estratégicos, los objetivos comerciales de la organización, pero al mismo tiempo respetar la privacidad de todos nuestros usuarios. También nos planteamos ser líderes en protección de datos, ser influencers, ser thought leaders en materia de protección de datos, para ser una organización en la que otras empresas se fijen a la hora de establecer un programa de privacidad y nos tengan como un modelo a seguir. Y por último, otro de los objetivos desde ya es mantener la confianza del público en el uso que nosotros hacemos de su información, o sea, devolverles a ellos, retribuirles esa confianza por habernos confiado su información personal. Y para esto nos planteamos desarrollar acciones claves. Una de las más importantes es desarrollar una cultura interna de protección de datos. Todo programa de protección de datos que quiera tener éxito necesita desarrollar internamente una cultura que comprometa a todos los miembros de la organización, desde la alta gerencia hasta el último empleado y colaborador, en trabajar de manera responsable con los datos personales. Además, nos planteamos ser
que el área de protección de datos de la organización sea un aliado estratégico que se asocie con las áreas productivas para poder desarrollar soluciones innovadoras que nos permitan llevar adelante el negocio, pero al mismo tiempo respetar la privacidad de nuestros usuarios. Establecer un programa de compliance basado en el riesgo, esto es, las tareas son muchas, es un camino constante y permanente, el tema recuerdo de la privacidad, no podemos atacar todos los temas al mismo tiempo, y por eso, basado en el riesgo, atacar aquellos de más alto impacto y de más alta probabilidad, primero, y poder de esta manera aplicar un programa consistente y que vaya atacando de mayor a menor todos los riesgos de la organización. Y por último también nos planteamos el monitorear e influenciar el ambiente de manera tal de poder compartir nuestras experiencias para tanto los reguladores, para que tengan información dura a la hora de poder llevar adelante una regulación, como compartir nuestras experiencias con el resto de las industrias y a la vez nutrirnos de las experiencias del resto de las organizaciones para poder implementar y mejorar cada vez más nuestro programa de privacidad. Creo que me pasé medio minuto. No, pero Estela. no, está muy bien, Pablo, estuvo muy claro, y además creo que con esas acciones claves que nos diste, para todos los que querían llevarse algo también muy concreto, pues esas acciones están ahí para que se las lleven. Como Juanita, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar contigo, yo quiero que Mariano nos dé como ese input, como esa recomendación en 2 palabras, Mariano. ¿Qué le dirías hoy a un empresario para romper como ese tabú o ese prejuicio de que privacidad es sinónimo de obstáculo? Solamente dos tipsitos. Y a Pablo cerraría por Pablo, solamente, ¿cómo todo eso que has hecho en función del cliente interno, cómo se lo demuestras? También 2 cositas súper sencillas. ¿Cómo se lo demuestras? Dale, Mariano. Gracias, Estela. Mira, voy a tratar de ser lo más breve. Primero y principal, le mencionaría los aspectos que recién puntualizó Pablo en lo que es un programa exitoso en materia de cumplimiento de cuestiones de privacidad, pero sobre todo en mi experiencia personal, cuando un cliente viene al estudio y nos consulta sobre qué tiene que hacer en materia de protección de datos personales, y lo que nos sucede un poco en Argentina, que no es lo que puede llegar a suceder en otros países, pero que un poco nos genera desafíos porque tenemos una ley estricta, pero las sanciones son bajas y fueron pocas. Entonces los empresarios nos dicen, bueno, o algunos empresarios nos dicen, bueno, pero ¿por qué yo tendría que cumplir con esta norma que me genera tantos costos si la verdad la exposición del riesgo es baja, o en realidad la exposición a una sanción es baja? Lo que yo siempre les digo es que más allá del riesgo concreto de una sanción, que hoy es esta, pero que seguramente en un futuro mediano, esperemos corto, sea mucho mayor, porque tengamos una nueva ley mucho más ayornada y más actualizada, lo concreto está el tema reputacional, el tema de lo que implica la imagen de la empresa y cómo el público va a percibir que una compañía pudo recibir una sanción o no, pero más allá de eso, que haya tenido una acción de daños y perjuicios o no, pero lo que concretamente va a llevarse es que si yo le estoy entregando mis datos como titular del dato, ¿qué es lo que esa empresa hace con la información mía? ¿Con quién la comparte? ¿A dónde termina yendo? Si voy a poder ser motivo o sujeto de una acción de phishing o algún tipo de hackeo, porque esa empresa no cuida adecuadamente los datos personales. Por eso me parece que va muchísimo más allá del tema regulatorio, y es un poco más amplio y apunta a lo que hablábamos al principio: confianza, reputación de la empresa y la imagen corporativa. Creo que estás muteada, Estela. Perfecto, gracias, Mariano. Que muchas gracias, y que creo que le sumo eso: conciencia en el empresario de que sabe que lo que está haciendo va a incidir directamente en esa percepción que tiene la persona, el consumidor, sobre él. Y Pablo. Gracias, Estela. Quiero ser muy concreto y muy específico y muy práctico. Digamos, cómo nosotros en Mercado Libre pasamos de un esquema de mero cumplimiento a un esquema de accountability, con un ejemplo puntual. Nosotros teníamos una política de privacidad, una declaración de privacidad en nuestro sitio, que era, como había mencionado Mariano, una política que cumplía con todos los requisitos regulatorios,
pero una política larga, escrita por abogados, el único destinatario era un abogado, porque era la única persona que lo podía llegar a leer esa política y no tenía ninguna utilidad para el usuario final. Nosotros cambiamos ese esquema y desarrollamos una landing de privacidad de Mercado Libre, en donde concentramos todas las opciones de privacidad de nuestros usuarios, a la vez que le informamos en forma muy corta cuáles eran los principios fundamentales de nuestra declaración de privacidad, o sea, la información más puntual que el usuario necesita para conocer cómo Mercado Libre procesa los datos personales. También ahí les ponemos cuáles son nuestros principios de tratamiento de los datos, y también habilitamos en esta landing un panel de privacidad, un panel de control de privacidad, en donde le permitimos al usuario controlar su propia información, ejercer los derechos y conocer más acerca de cómo Mercado Libre procesa la información personal de nuestro usuario. Entonces pasamos de un esquema rígido y mero cumplimiento, en donde si bien cumplíamos no tenía ninguna utilidad para el usuario porque nadie la leía, a un esquema en donde el usuario puede obtener información sobre cómo procesamos y cómo ejercer sus propios derechos. Pablo, buenísimo, muchísimas gracias. Juanita, no me quiero despedir, yo sé que ya lo hablaste, pero si tienes una palabra, nos quedan 1 minuto y nos despedimos para pasar a nuestro segundo panel. Pero antes, perdón Juanita, darles las gracias a los 3 sensacionales y a Juan Carlos por esa buenísima introducción. Entonces, Juanita, tienes como las mujeres, 30 segundos te doy para decir si tienes un tip que dar. Gracias. Me quedo un poco con lo que decía Pablo, es ser, y lo diría, coger la ley de habeas data, ver esos principios. Nos encontramos con el de transparencia. El año pasado fue políticamente incorrecto pedir datos. Pensemos un poco en las aplicaciones de COVID-19, nadie quería dar sus datos, pero de pronto no estábamos lo suficientemente juiciosos explicando para qué eran los datos. Si a mí me dicen que me están pidiendo que, si yo voy a pedir un servicio a domicilio, que me manden una hamburguesa, pues obviamente les tengo que dar mi dirección, porque si no, no llega. Entonces yo creo que como empresas también deberíamos contar más para qué queremos los datos, qué vamos a hacer con ellos, y así le bajamos un poquito también el tono a ese tema que se ha vuelto un poquito controversial. Sería mi consejo. Buenísimo, Juanita. Mil gracias a todos. Y entonces, Andrea, ya podemos pasar a encontrarnos con nuestros siguientes panelistas. Gracias, ojalá que nos sigan acompañando. Verdaderamente, muchísimas gracias a Juanita y Pablo en particular porque ellos son special guests de Privacy Rules. Juan Carlos es miembro de Privacy Rules por Chile y Mariano, miembro de Privacy Rules por Argentina. Entonces son de la casa también. Entonces, Juanita, otra vez, muchísimas gracias. Pablo también. Vamos a esperar que os encontramos pronto en persona en Latinoamérica cuando Privacy Rules llega para allá para organizar una conferencia de personas donde podemos hablar mucho más largo de este tema así importante. Gracias. Y gracias a Juan Carlos y Stella por esta fantástica moderación. Seguimos porque tenemos muchos otros panelistas. Gracias, Andrea. Bueno, seguimos entonces con estas buenas conversaciones que hemos venido sosteniendo y empezamos entonces nuestro segundo panel. Empezamos muy a tiempo, son en Colombia, las 9:40 de la mañana, y los invito entonces a los panelistas que van a estar con nosotros en esta segunda sesión a que enciendan su cámara y nos conectemos. Luisa, gracias. Hola, Estela. Luisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Guillermo, un gusto, gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. Tiago, me place también muchísimo saludarte, qué bueno verte. Y nos falta, tal vez no veo a Pablo. A Paulo, perfecto, Paulo, gracias. Olá. Bueno. Olá, pessoal. Desculpa estar aqui usando óculos, porque estou com pequeno Disculpen por estar usando aquí gafas oscuras porque tengo un problemita en el ojo. Entonces estoy usando gafas. Somos 2. No problemas técnicos, pero problemas de otra natura. Y bienvenidos también desde mí, en particular a Luisa, Guillermo y Paulo, porque Tiago es miembro de Privacy Rules por Portugal, entonces es parte de la casa también. Bienvenidos y Stella,
Por favor, sigue. Bueno, Andrea, muchas gracias. Esto es de verdad, digo que es una experiencia fabulosa porque estamos hablando en español, en portugués, y creo que es un esfuerzo enorme, pero que vale la pena. Por eso vamos a hacer todos los que estamos hoy aquí ese trabajo de hablar despacio para permitir que nuestros traductores puedan ir contándole a la audiencia las cosas de la forma más clara posible, y como nuestro objetivo desde Privacy Rules es explicar las cosas de manera sencilla y práctica, pues hacerlo así para que todos los que hoy están con nosotros se lleven el mejor contenido y las mejores recomendaciones. Empiezo entonces por contarles a quienes nos acompañan que este segundo panel se titula Relación agridulce, ¿cómo cambiará? Lo habíamos dejado en futuro, pero en realidad es cómo ha cambiado el comercio electrónico después de este estado de emergencia o de esta pandemia que hemos vivido a nivel mundial. Y claramente creo que no ha habido un solo país donde el tema de comercio electrónico no haya tenido un cambio muy fuerte, pero sin lugar a dudas en América Latina sí que lo hemos vivido con asombro, con gran satisfacción y también, por supuesto, con mucha expectativa para ver qué sigue. Entonces, nuestro primer panelista o invitado es Guillermo Santos Calderón, columnista del periódico El Tiempo en Colombia, un diario de amplísima circulación nacional al que le tenemos muchísimo afecto porque todos los que queremos la prensa escrita y todavía nos deleitamos con un buen café colombiano y la prensa leyendo en las mañanas, pues de verdad es un gusto. Siempre leo tu columna, te lo confieso. Está siempre para el que lo quiera abajo en la sección editorial del periódico y siempre nos das muy buenas recomendaciones sobre este nuevo mundo, digamos, de la tecnología, ayudando a educar a las personas en este tema. Entonces, Guillermo va a estar con nosotros. Va a estar también, a continuación de Guillermo, va a estar con nosotros Paulo. Paulo, un experto analista en seguridad de la información. Te daré la oportunidad para que nos cuentes acerca de esa maravillosa plataforma en la que estás generando medios de pago y facilitándole a todos los consumidores de América Latina tener la mejor manera de acceder. Luego vamos a estar igual con Luisa. Luisa, mil gracias por acompañarnos y por irnos a enseñar un poquito acerca de cuál es ese costo que hoy va a pagar ese consumidor que tanto está dispuesto a ceder privacidad por otras cosas en esa relación. Luisa, mil gracias. Y Tiago, como lo señalaba Andrea, pues parte de Privacy Rules y que también tiene una presentación muy interesante en la que nos va a acompañar al final. Así que empiezo entonces con Guillermo. Guillermo, bienvenido y pues la palabra es toda para ti. Cuéntanos cómo has visto durante esta pandemia este crecimiento del e-commerce y cómo sientes que esto seguirá funcionando pues en Colombia y en la región. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a esta importante conferencia, a este importante evento. Yo he sido usuario de Amazon desde el 97. Yo la verdad soy bastante usuario de comercio electrónico y las cifras de crecimiento del comercio electrónico en esta pandemia son impresionantes porque no había otra forma de comprar. Y es importante que la gente entienda y que los empresarios entiendan que este es un canal más de ventas, pero que es un canal diferente. Yo me leí un libro hace ya años que se llamaba Las 10 reglas para la nueva economía, y una de las reglas era, hombre, a las empresas exitosas hay que destruirle, si quieren entrar en el mundo electrónico, hay que destruirles qué las hizo exitosas en el mundo tradicional y construirles cómo ser exitosas en el mundo digital. Voy a poner ejemplos. Yo me acuerdo cuando yo compré
un computador. Yo estaba haciendo una maestría en Estados Unidos. Compré un computador por Amazon y me llegó con en esa época era un CD dañado. Yo dije, miércoles, me tumbaron, que es que nosotros los colombianos siempre pensamos así. Me tumbaron, qué vaina. Llamé al teléfono, al otro día estaba un técnico, me dijo, mire, si está dañado, le voy a pedir otro. Apenas llegue, yo llego con el otro y me lo cambió. De hecho, llegó el técnico con el que pidió y me lo cambió. Y ahí dije yo, esto es bueno. Una de las cosas muy importantes, y eso es una pregunta que yo tenía, digamos, y que le ha tenido siempre en la cabeza y que me nació de la conferencia anterior, es ¿qué es un dato privado? ¿Qué es un dato privado? Voy a contarles una anécdota. Cuando se lanzó la ley 1581 del 2012 y el decreto 1377 que la reguló en el 2013, yo asistí a varias conferencias de abogados como para divulgar esas dos, la ley y el decreto. Y en una de ellas, un experto, un abogado experto en privacidad de datos, empezó la conferencia diciendo, me da pena empezar así, pero tengo que decir lo que pienso, esa ley no va a servir nunca. Yo, de cierta forma, también pienso lo mismo. Hay datos que son privados, que son los que se pueden usar para cometer delitos, la dirección, la cédula, las tarjetas de débito. Hay otros que le sirven a uno. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. Si a mí me están recogiendo el dato de mi celular de por dónde me muevo y me están diciendo, mire, no coja por aquí porque hay un trancón, sino coja por allá, me sirve. Pero si la están cogiendo para mandarme textos diciéndome, mire, por el camino que está pasando hay un descuento, por favor pare y entre, ese ya no me sirve. Entonces es muy importante tratar de entender el valor de los datos. Es bien importante tratar de entender el valor de los datos. Y el comercio electrónico, que es algo que yo creo que entendieron a raíz de esta pandemia, y yo he sido profesor de comercio electrónico en universidades, es que uno puede tener el mejor portal de comercio electrónico, la mejor infraestructura de comercio electrónico, pero si no genera confianza, nadie le va. No le va a nadie. El comercio electrónico, la primera característica que debe ofrecer es confianza. ¿Y cuál es la confianza? El manejo de los datos. Yo entro a Amazon y cuando entro a la página me saludan. ¿Cómo está, señor Guillermo Santos? Qué bueno verlo. Y me muestran cosas que me interesan. No me muestran artículos de cocina. No, me muestran computadores, me muestran películas DVD, cosas que me interesan. Entonces, que utilicen los datos que estoy generando cuando compro. ¿Qué compro? ¿Con qué pago? ¿Cada cuánto voy? Eso a mí me interesa que lo usen en mi beneficio. Entonces la pregunta mía es, ¿esos son datos privados? Sí, son datos privados para el uso de Amazon o del comercio electrónico. Si los venden es otra cosa. Es otra cosa. Entonces es muy importante entender que esos datos de comportamiento son muy buenos para el comercio electrónico porque es muy importante que el e-commerce conozca al usuario. Eso va a hacer que venda más y eso va a hacer que el usuario se sienta mejor. Es como cuando entra uno a un supermercado. Qué rico que le mostraran a uno en la primera fila entrando lo que uno siempre compra. Eso nunca pasa. Le toca a uno recorrer todos los estantes, recogiendo de cada estante un poquito de lo que uno compra. En comercio electrónico eso no pasa. En comercio electrónico uno entra y está lo que uno siempre compra en el homepage. 2, y voy a hablar un poquitico del comercio electrónico. Va de la mano de la transferencia electrónica de la compañía. El comercio electrónico obliga a pensar diferente. Yo conozco casos de personas que han montado comercios electrónicos pensando
que le van a comprar solamente la gente del mismo barrio, y eso no es así. Le pueden comprar gente de afuera, de otros países. Entonces uno tiene que pensar, hombre, ¿cómo lo voy a mandar? El lenguaje. En Brasil hay palabras que aquí usamos todos los días, pero que allá son grosería. Uno tiene que pensar en el lenguaje que usa en su sitio de comercio electrónico, en los colores. Eso tiene su procedimiento, porque ya cuando uno habla de comercio electrónico está hablando de un comercio sin fronteras. Ahora, eso tiene que estar conectado a una aplicación de CRM, eso tiene que estar conectado a una aplicación de facturación, eso tiene que estar conectado a una aplicación de inventario, porque si uno compra, mete en el carrito y cuando va a pagar le dice no hay, pues uno no vuelve. Es que en comercio electrónico la competencia no está a 10 cuadras, está a un clic de distancia. Y si uno no genera la satisfacción para que uno se quede, pues está a un clic de distancia. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que el comercio electrónico no es solamente el website de e-commerce, sino que tiene que tener otras aplicaciones que estén hablando con ese website para que la atención al cliente sea la mejor. Gracias, Un tema Guillermo. que no se mencionó. Perfecto, te queda unos segunditos. Perfecto. Que hablaron de seguridad informática y que lo voy a mencionar porque me parece importante que yo tengo una compañía de seguridad informática en Colombia, es la ingeniería social. La ingeniería social es cuando yo traje a Colombia a Kevin Mitnick por primera vez en el 2007. La ingeniería social es cuando uno manipula a las personas para sacarles datos que permitan hackear. El eslabón más débil es la persona, es el ser humano. Y nosotros en nuestra compañía, en las compañías que hemos hecho pruebas de ingeniería social, hemos tenido éxito en todas. Ninguna ha sido susceptible a decir, no señor, no le permito la clave. Entonces, por favor, piensen en que el eslabón más débil es uno puede meterle $10 millones de seguridad informática a una compañía, pero si uno se va a tomar café y deja el computador prendido cuando se va a tomar café y firmado a la red, y yo soy hacker y me doy cuenta que yo hago todo tipo de inteligencia para poder entrar cuando está prendido. Entonces quería terminar con eso porque me parece algo agregado a la seguridad informática muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Me quedo con 3 cositas, al final haremos preguntas, pero resalto de tu presentación, la confianza, importantísima, unida a la seguridad, esa evolución que tiene que dar ese empresario hoy en temas de tecnología, la evolución tecnológica de la compañía, ese equilibrio entre el interés del empresario y el interés del consumidor para que haya una consonancia y haya un verdadero equilibrio entre ambos. Y, por supuesto, capacitar al recurso humano, porque de nada nos sirve invertir millones de dólares en equipos y en tecnología si no capacitamos a las personas que trabajan con nosotros. Tal cual. Gracias, Guillermo. Perfecto. Pasamos, entonces, nos vemos al final, Guillermo, en nuestro cierre. Muchísimas gracias. Paulo, un gusto tenerte con nosotros. Paulo, quiero ser más precisa en relación, me encanta el perfil que tienes y sé que a la gente que nos está siguiendo también. Tú eres Information Security Senior Analyst de Privacy, Privacy Futures, o sea, estás totalmente basado en temas de privacidad en una compañía muy interesante que se llama Ebanks. Entonces, por favor, la palabra es tuya, Paulo, y adelante. Gracias, Estela. Obrigado, Estela. Privacy Rules Gracias, Privacy Rules, por la invitación. Voy a colocar mi presentación, que intentaré que sea corta para enfocarme más en la discusión, en las preguntas. Quiero que sea una conversación y que ustedes también puedan participar con nosotros. Como tú bien lo hablaste, lo dijiste, actualmente soy analista de seguridad de información senior, ¿no? Ebanks. Estoy enfocado en asuntos de privacidad
Tenemos una operación global actualmente de privacidad. Rebanks es una empresa que está en el Brasil. Tenemos un DNA latinoamericano y comenzamos como la empresa menor de un programa de Endeavor, pero con nuestro compromiso con el romper barreras. Entonces, ya debido a esto nos volvimos el primer unicornio de Brasil. Independientemente de que esto ya esté interligado y globalizado, existen diferencias culturales y globales. Nuestro DNA latinoamericano es de fase 2, somos pioneros aquí y en nuestro ámbito local, ayudar a nuestros clientes para abrazar la belleza y felicidad de nuestra región. Hablando en términos de privacidad, tenemos varios países en asuntos de datos personales y privacidad y lidiando con sistemas de manera diferente y ver para cada uno de maneira bem de una manera focada. bien enfocada. Lo vemos como una sola cosa. Actualmente eBanks trabaja con 4 soluciones principales. eBanks Pagos Internacionales, que es una solución de pagos completa para las empresas internacionales para que vendan online para los consumidores en América Latina. Tenemos eBanks Pagamentos Nacionales, una solución de pagos para personas dentro del Brasil a través de e-commerce. El eBanks Track, que es para el registro para web y app para consumidores de América Latina, para que rastreen la entrega de sus productos nacional e internacionalmente. Y el eBanks Gold, que es una cuenta digital prepago que fue hecha para cambiar la manera como los brasileños compran online y también varios establecimientos. Voy a aprovechar este tiempo aquí para explicar un poco, antes de entrar en este asunto, de cómo existe el tema de privacidad en este mercado. Entonces tenemos que entender lo que ya fue explicado, cuáles son las palabras que usamos con el tema de los pagos y así. Los consumidores aquí de América Latina disponen de pocos medios de pagos para pagar sus productos y sus servicios adquiridos, ya sea en Internet o físicamente, además de los tradicionales, de los cheques y dinero en efectivo, en fin, que eso se utilizaba antes. La gente todavía utiliza el dinero. Había grandes bancos y estaba disponible. Hoy en día, con la evolución de la tecnología, este escenario cambió totalmente. FinTech significa empresas de tecnología que están en el mercado financiero, ¿correcto? Otros asuntos comenzaron a surgir y tuvimos competencias para dar servicios mayores. Pusimos el gateway de pagos dentro de nuestro vocabulario, sistemas de antifraude. Regulamenta o mercado garantindo mais transparência. Então, conceituando, né, o meio de pagamento, que significa, né, a forma como El medio de pago significa la forma en que los compradores escogen para compensar al vendedor de un producto o servicio. Algunos de ellos tienen pago como, por ejemplo, efectivo, tarjeta de crédito, transferencias y actualmente la otra forma de pago online. En este escenario tenemos pagos que son adquiridos en crédito por un lado y los pagos que son sobre crédito. Esta es una empresa que le pasa al vendedor el valor vendido por un medio de pago, por ejemplo, una tarjeta tanto de crédito como de débito. Y la empresa hace la comunicación directa con estas banderas y estas tarjetas de crédito, así como se hace con los bancos para entregar estos valores. Y esta es la empresa que hace el intermedio entre los clientes y la empresa. Estas
están en alianzas con Arcred, que es con la que les estoy hablando, esta empresa que tiene el objetivo de garantizar que estas transacciones son seguras y están protegidas contra fraudes. Y el panelista anterior lo dijo muy bien. Los gateway de pagos son negocios que son responsables por procesar el pago efectivando esa compra. Él integra el pago que existe en el mercado, en las tiendas, para transmitir la información. Quería hacerles esta introducción rápida para poder entrar dentro de este contexto. Esta introducción es importante para que todos estemos en la misma página. Gracias, Paulo. Aprovechando tu introducción y teniendo 2 minuticos que va a compartir contigo para darle paso a Luisa, las 2 preguntas de pronto que te quiero hacer, dos anotaciones que van como con la pregunta. Creo que tú nos estás mostrando que este tema, igual del e-commerce en este momento, va unido de un desarrollo más muy importante de la industria fintech, un tema de ayudarle a los usuarios a tener mecanismos de pago que les generen confianza. En América Latina había mucha prevención por el uso de la tarjeta de crédito por medios electrónicos. El usuario estaba más familiarizado con hacer uso de la tarjeta de crédito en el sitio físico, pero no a través de los mecanismos electrónicos. Y creo que tú nos estás dando, digamos, allí como hay nuevas alternativas para que ese usuario se sienta seguro. En ese sentido, yo lo que te quisiera decir, por ejemplo, en Colombia, el mecanismo más utilizado ha sido PSE, que es una manera, fue implementado igual por una compañía en Colombia, la gente se siente muy segura cuando transa a través de PSE, pero estamos evolucionando en llegar a mecanismos de tarjetas de crédito, por ejemplo, específicas, que no las tengas que usar de manera masiva en compras en Internet, sino específicas para ciertas compras. ¿Qué recomendación, Pablo, dirías tú en medios de pago hoy para América Latina? Sería importante qué criterio debería tener el consumidor para sentirse seguro cuando hace uso de un mecanismo de pago. Y le doy la palabra luego a Luis. Ok. É uma pergunta direcionada para mim, é isso? Es una pregunta para mí. Sí. Entonces, existen algunas normas específicas que podemos ver y tener en cuenta con mucho cuidado cuando entramos en este ambiente de medios de pago electrónicos. Y creo que 2 normas nos pueden ayudar mucho en esta búsqueda para darnos más confianza dentro de estas transacciones, que es la norma ISO 27001, que también la PCI. En el caso, creo que cuando estamos hablando de un ambiente de datos transaccionales que son caracterizados como datos personales, debemos tener este control. Y esto es realmente un prerequisito para estar dentro del mercado. Debemos tener estas normas de seguridad que le van a dar seguridad de estas transacciones y los datos personales que deben ser técnicamente tratados de manera segura. Y es ahí cuando la empresa dispone de estos controles. Creo que en este ambiente debe controlarse muy bien. En el mercado también llegó la norma ISO 27701, que trae un complemento cuando hablamos de información personal, de datos personales, que es un anexo, un complemento de la 27001, y los controles que pueden ser usados también para la adecuación de esos sistemas. Y aquí cuando hablamos, bueno, tenemos las normas de seguridad, pero cuando hablamos de privacidad, es bueno establecer una diferencia. No porque tengas la 27001, la 27701, tienes una adherencia a otras normas específicas de privacidad en el contexto de América Latina. Cuando hablamos de normas de seguridad, estamos hablando de algo relacionados a cuestiones más técnicas, a controles técnicos que
pueden aplicar en el gerenciamiento de un sistema de seguridad o de un sistema que llamamos, entre comillas, información privada. Estamos Gracias. hablando de derechos y que es algo mucho Muchísimas más grande. gracias, Paulo. Para ser muy juiciosos con el manejo del tiempo, le voy a dar la palabra a Luisa y al final seguramente, ojalá nos queden unos minuticos más para poder volver y hacer otro par de comentarios. Luisa, bienvenida. Luisa es co-head de Legal, bueno, es co-head of Legal en VTEX y nos va a hablar hoy de algo que es muy interesante y es esa pregunta, Luisa, que es muy llamativa y ¿es la privacidad el precio a pagar para su desarrollo? Es decir, para el desarrollo del e-commerce, ¿será que los titulares de los datos vamos a tener que pagar con nuestros datos? Por favor, Luisa, la palabra es tuya. Estela, tudo bom? Muito obrigada por Bueno, essa Estela, muchas gracias por esa introducción. Antes de iniciar, es un placer hacer parte de este panel y con un tema que me gusta mucho. Me gustó mucho el primer panel. Voy a hablar algunas cosas que ya dijeron. Fue muy interesante ver que tenemos muchas personas pensando y viendo el mercado de manera igual y que estamos alineados en la manera técnica y en pensar en el negocio de manera importante en este conocimiento. Yo hago parte de la parte jurídica. Para quien no sabe, es una empresa brasileña y es una parte global que estamos en más de 18 países y crecimos mucho en los últimos años, principalmente con la pandemia, que vamos a hablar después de eso. Lo que hacemos principalmente es una plataforma de software y service que ofrecemos servicios de estructura e-commerce a través de las tiendas de nuestros clientes. Y en esta posición jurídica tenemos varios temas de privacidad de datos, que es uno de los temas más desafiantes ahora con los profesionales de derecho de las empresas. Son muchos temas que están ligados a e-commerce que están en Data Privacy. Estamos hablando, es importante en tiempos de pandemia, como estamos hablando de aislamiento social, esta resistencia del mercado de tecnología que está siendo digital, está en el pasado. El e-commerce está en este boom. Las empresas crecieron y están en algunos meses. Es muy loco pensar en el efecto que la pandemia tiene en estos negocios y esto afectó a empresas que no eran digitales, que no tenían un comercio online, pero también promovió un boom en los que ya tenían unas bases en e-commerce. Entonces fue muy importante y fue muy claro en el último año lo que vimos. La mentalidad digital first fue catapultada por el aislamiento social, no solamente por parte de las empresas, sino de los consumidores. Cambiamos nuestra manera de consumir. A mí me gustaba ir al centro comercial, comprar en las tiendas de manera física. Hoy compro todo por e-commerce y me hace feliz comprar online. Y esto cambió la manera de pensar en el momento en que tenemos datos de tarjetas de crédito, como dice Paulo, usarlo para pagar electrónicamente. Aún siendo abogada, no dejaba de pensar en mis datos personales cuando iba a hacer un pago y hablar un poco sobre el comercio colaborativo. ¿Dónde entra esto en esta situación que tenemos en el último año? El comercio colaborativo es importante para mejorar la experiencia de los consumidores de manera general, que también fue catapultado con la pandemia. Sin duda, el objetivo mayor del comercio colaborativo es mejorar el servicio de productos de los consumidores finales y mejorar la experiencia con mejores proporciones en un todo. ¿Qué es el comercio colaborativo que todos hablan? Es básicamente un foco en las organizaciones para intentar tener una manera más lucrativa y competitiva con mayor eficiencia en la prestación del servicio y de negocios. Tiene un punto de vista para el proveedor y para los clientes también y para la competencia porque le da facilidad de consumir. Queremos que todo esté en un solo canal electrónico, que toda esa experiencia de comercio sea fluida y esté unificada. Está encajada justamente en el e-commerce de manera fácil,
Justamente tenemos un marketplace que es un maravilloso ejemplo donde tenemos todos los productos de servicios ofrecidos por varias personas en una misma plataforma, en un mismo servicio. Entonces entro para tener mi experiencia de compra y tengo muchos productos y muchos servicios disponibles solamente en un lugar. Este es el ecosistema que genera mayor agilidad en los negocios de las empresas, facilita la operación de la plataforma porque tiene relación con el consumidor final. Y es ahí que la logística no es tan grande para el operador y es mucho mejor para el consumidor final. Vemos muchas ventajas en estos, pero ¿dónde esto encaja con el universo de Data Price? Que es este tema en mi día a día que trato mucho y cómo tenemos que pensar en esta operación de comercio colaborativo con protección de datos de individuos, porque estamos hablando esto hoy. Bueno, seguramente tenemos que tener una seguridad grande en la cadena en los que están ofreciendo servicios y productos con relación a los datos de las personas físicas y cómo no solamente se mitigan estos riesgos para no tener un tipo de violación en la legislación de compliance que tenemos en vigor y proteger los datos de las personas físicas que quieren proveer la mejor experiencia para el usuario final, porque data privacy, siempre digo, no tiene que ver solamente con una penalidad legal, tiene que ver con darle una mejor experiencia al usuario en un momento en el que tenemos mucha claridad y transparencia para comunicarle al usuario lo que estamos protegiendo de sus derechos. Y es un esfuerzo colectivo de todos en cadena en el comercio colaborativo. Creo que la primera cosa que es determinar cuáles son las obligaciones respectivas y sus respectivas responsabilidades en ofrecer un producto o un servicio en esa cadena de proveedores. Es importante que cada actor tenga sus reglamentos implementados, sus contratos, sus políticas transparentes, bien definidas para el mantenimiento de la confidencialidad, de la privacidad de las personas físicas desde el inicio del proceso hasta el final. Es necesario que cuando identifican un tratamiento de datos o cualquier actividad practicada, tiene que tener un controlador. ¿Quién es el operador? Es lo más fácil. Al inicio colaborativo son muchos tratamientos y se comparten muchos datos personales. Entonces tiene que quedar claro cuál es la actividad que se está practicando, cuál es la intención y cuál es la finalidad de esa actividad para determinar las obligaciones y las responsabilidades de cada uno. Y al fin generar confianza en todos, tanto en las personas que están en la cadena de prestación de servicios o ofreciendo productos, como para el usuario final, que soy yo la que está haciendo una compra y tengo confianza de que mis datos están siendo protegidos y mis derechos están siendo protegidos también por todos los que están en la cadena de la prestación de servicios. En el fondo, lo que sucede, por ejemplo, con Marketplace, que tienen que estar muy atentos, es que tenemos acceso a las bases de datos, a compartir los datos de nuestros aliados. Es un comercio colaborativo. Esta es una grande preocupación porque no se pueden compartir las bases de datos personales y debemos pensar en las implicaciones en eso, hablando de legislación y temas jurídicos. Eso debe ser claro para quien actúa en ese papel, como para el data subject, que debe saber qué está haciendo con sus datos. Es por este motivo que las empresas deben realizar un tratamiento de visión, identificar bases legales, atribuyendo de una manera pública qué se hace con esos datos, cuáles son las bases legales adecuadas y correctas, solo que esto y llevándolo a mi realidad de muchas empresas e-commerce. Es muy complejo. Paulo también habló de miles de legislaciones de PR, que es una ley antigua, que es la más dura de otras legislaciones que, por ejemplo, en el área de trabajo, es muy complejo cuando tenemos una operación de e-commerce. Disculpa. Y ya te queda para cerrar. Ya pasé. Disculpa. Oh, no. Termina, por favor. Voy a cerrarles diciendo lo siguiente.
Tenemos muchos pasos en este comercio colaborativo que tenemos tener en ese camino. No debe ser un enemigo. Son dos cosas que se complementan y nos va a dar valor a la empresa. Piensen en un framework y también en ese comercio colaborativo que tenemos mucho que ganar y no es un precio que tenemos que enviarle al consumidor final. Muchísimas gracias, Luisa. Y me quedo con, desde las muchas cosas buenas que nos compartiste, con esa buena selección de estándares, ese poder identificar buenas prácticas para generar la confianza de que no estoy compartiendo indiscriminadamente los datos personales de las personas y la experiencia de servicio. Hoy, consumidor, datos personales y seguridad tiene que ir asociado con esa experiencia que tiene el cliente al hacer uso de la plataforma. Muchísimas gracias, Luisa, y le doy la palabra a Tiago. Tiago, hola, Tiago. No te veo, ahora sí. Bienvenido. Voy a pronunciar además tu firma, Tiago, en portugués. Vamos a ver cómo me va. Tiago es socio de Moraes Letiao Galbao Teles, Suárez da Silva y asociados en Portugal. Hace parte del equipo de Privacy Rules y es un gusto, Tiago, tenerte hoy aquí. Tú traes una presentación para compartir con nosotros, así que la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo especial para Estela y Andrea y a todos los que están nos acompañando hoy. Tengo una presentación rápida para que tengamos una idea de cómo funcionan las reglas de protección de datos específicamente relacionadas con marketing directo y cómo están evolucionando. Voy a pasarles esta presentación de manera rápida. Y vamos a ver aquí cuáles son las reglas principales, mostrarles la evolución que estas reglas están sufriendo y las nuevas tendencias en términos de marketing en la medida en que tenemos la información hoy. Es un bien esencial la capacidad de las empresas comunicar, que es fundamental, es un tema importante que en mi país es muy importante, que son identificadas en varios estados. Ahora les voy a compartir mi presentación, solo un momento. Ya la vemos, Tiago. Obrigado, então. Eu é que não vejo. La veíamos, pero ahora ya no la vemos. Ahora sí, creo. Sí. Agora vem? Ahora sí. Sí. Okay. Ahora sí. Gracias. Então, atualmente ainda está... Bien, actualmente estamos con una directiva en la Unión Europea que son las directivas que tienen que ser usadas para los diferentes estados. Tristemente, a pesar del reglamento de la protección de datos que está en aplicación desde el 2018, la realidad es que la situación de ePrivacy está en la directiva del 2002. Esta directiva de privacy tiene reglas específicas, que es el marco marketing indirecto. Son comunicaciones con carácter publicitario o promocional dirigidas a las personas naturales o singulares.
Estas están realizadas por llamadas telefónicas automatizadas, por fax o por correos electrónicos, que incluyen mensajes de texto, grabaciones de voz, entre otros. ¿Con qué requisitos se pueden realizar estas comunicaciones de marketing directo? Con un consentimiento previo del titular de los dos lados, con un consentimiento previo del titular y la declaración del acto positivo e inequívoco. Un consentimiento. La directiva iPrivacy tiene diferentes excepciones. Y vamos a ver estas excepciones en la medida en que las empresas que tienen un conocimiento previo, si tienen noción de sus clientes, sin tener noción de sus clientes, es muy complicado. Y podemos tener estos consentimientos con un todo de manera digital. Esto se consigue de manera baja. Tenemos varias excepciones. Las empresas pueden comunicarse con sus clientes para promover productos desde que tengan los datos de contacto de sus clientes, intentando comunicarles servicios a estos que están en el origen. Tienen la oportunidad de tener, de rechazar si quieren recibir ese marketing directo o no. No se necesita un consentimiento previo, pero se da la posibilidad al titular de rechazar ese marketing. En cada comunicación de marketing directa, se tiene la oportunidad de soportar. Es lo que llamamos Buen Subscribe. Por otro lado, cualquier comunicación, si se rechaza, se debe verificar con las empresas responsables por el procesamiento de estos datos. ¿Qué va a cambiar? Primero, el reglamento ePrivacy tiene los temas para las directivas de desarrollo como GPD, que es el reglamento de aplicación directa, que va a aplicar en todos los estados. Estamos hablando de marketing directo. Tenemos el concepto de comunicaciones de marketing directo que va a quedar largo, donde tenemos la aplicación de las dudas y las quejas de marketing directo de privacy. Tenemos algunos conceptos, algunos mensajes como correos electrónicos. Los Estados miembros atribuyen a los Estados miembros y estamos en España por primera vez. Tenemos el tiempo después de la venta de un determinado producto o servicio. Estas empresas mantienen los datos para hacer marketing directo. Entonces pueden evitar alguna flexibilidad de las empresas. Y parece en esta última versión del reglamento ePrivacy que nos permite utilizar una alternativa y son permitidos los cookies widgets. Las reglas son los cookies que tienen sus normas en varias versiones. Esta es la última versión aprobada por la presidencia portuguesa de la Unión Europea, que está consciente de un consentimiento previo. No es necesario la autorización de esta comunicación, pero el privacy da alguna abertura para la situación de ofrecer datos al proveedor y le permita la posibilidad a los proveedores de crear wallets a través de sus usuarios. Tenemos alguna situación de privacy de esta última versión.
algo muy importante es que este reglamento es aplicable a cualquier entidad que realice marketing directo para end users en la Unión Europea. Por lo tanto, podrá existir la obligación de nombrar un representante en la Unión Europea que va a aplicar. Y se va a obligar entonces, como ya lo dijimos, a nombrar un representante en la Unión Europea. Privacy va a obligar a las empresas que hagan marketing directo dirigida al mercado europeo que tengan un representante. Otra cosa muy importante para que este tema sea claro es que en la Unión Europea es completamente diferente. Tenemos las reglas para el envío de comunicación. Básicamente indica los datos del titular de los datos para el conocimiento de los datos. Las empresas necesitan tratar los datos para comunicarse con sus clientes, para que sus clientes puedan tener las normas de sus datos. Y es importante, unas cosas son las normas de la comunicación de marketing directo y otras son las normas para conformar los tratamientos de los datos que soporta la actividad de marketing directo. El profiling de datos del cliente, por ejemplo, el cliente de Tiago, otras te queda materias. un segundito para que puedas cerrar. Tenemos un segundo. Estas personas están sujetas, entre más están sujetos a las normas de práctica. Y para terminar, las prácticas de pay or OK, por ejemplo, o pagas o nos das tus datos personales o permite que usemos tus datos personales, son prácticas que ya están siendo admitidas en la Unión Europea, inclusive para terminar las directivas de la Unión Europea en 2019 y ya existentes, están dentro de los contratos para el tratamiento de los datos digitales, prevén precisamente que siempre en la situación del contrato proveer el servicio digital estén los datos personales. Existe mucha resistencia en algunos organismos europeos contra esto, pero también el Consejo Europeo ya está previendo que los datos personales puedan funcionar como una interpretación que está dentro del contrato. Muchas gracias a todos. Tiago, mil gracias a Luisa, a Tiago, a Paulo y a Guillermo. De verdad, un placer haberlos tenido. No tenemos más tiempo para poder hacer más preguntas. Le tengo que dar el paso a Luisa, que está lista con su panel. De nuevo, de verdad, gracias y espero que nos sigan acompañando. Luisa, quedas tú al frente de este panel. Muchísimas gracias. Perdone Luisa, rápidamente una palabra de gracias desde mí para Luisa, Paulo, Tiago y Guillermo también. Verdaderamente fue un placer. Esperamos que vamos a encontrarnos pronto otra vez en Latinoamérica. Gracias. Claro que sí, gracias.